Ahora vamos a centrarnos un poco en la conducción de calor en estado estacionario. Entonces, digamos que aquí comenzamos. Conducción de calor en estado estacionario en paredes planas. Nosotros ya sabemos cómo definir o cómo representar la ecuación de conducción de calor en paredes planas, ¿cierto? Digamos que nosotros sabemos que la conducción de calor está definida como menos K por A por un delta T sobre un delta X, ¿cierto? Y eso nos da una conducción de calor. Esto es una conducción y que nosotros lo podemos resolver a través de paredes planas como, pues, decíamos que menos K por A, ¿sí? Aquí es T de qué? T inicial o T en el estado 1, en el estado L, sobre una longitud, ¿cierto? L. Y dependiendo si aquí esto era positivo, pues esto nos cambia aquí a positivo, ¿cierto? De lo contrario, aquí, ¿qué será? TL y aquí T inicial, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, dependiendo de esas dos cosas, pues nosotros, entonces aquí tenemos T inicial y T. Listo, y eso nos da una transferencia de calor. Bueno, entonces nos dice que la razón de la transferencia de calor hacia la pared menos la razón de transferencia de calor hacia afuera de la pared, pues es igual a la razón de cambio de la energía de la pared. Eso lo vimos un poco en la clase, en el tema pasado, ¿no? Y aquí podemos ver que nos vuelve y nos plantea pues, la ecuación que nosotros hemos venido trabajando. Después de que entendemos que tenemos aquí en la pared plana, ¿sí? Podemos determinar el concepto de resistencia térmica. Entonces, en la ecuación, tenemos aquí la ecuación, nos da que el calor es igual a esta parte. Yo puedo hacer una analogía de esto con relación a la corriente. Yo digo, el calor es como la corriente que atraviesa, ¿cierto? Y la resistencia eléctrica vendría a ser una resistencia térmica. Y yo, ¿qué digo? Que voltaje es igual ¿a qué es igual el voltaje, perdón? Voltaje es igual a I por R, ¿cierto? Resistencia. O en este caso, pues, I será igual, que I es el calor, será igual a ¿qué? Voltaje sobre resistencia. Sobre resistencia eléctrica. Esta es la ecuación que nosotros utilizamos para el tema de corrientes, ¿cierto? Nosotros también podemos resolver esta parte, donde este es el motor, la diferencia de voltaje es el motor cuando estamos analizando corrientes. En nuestro caso, ¿cuál será el motor? La diferencia de temperatura. Allá utilizamos una resistencia eléctrica y nosotros vamos a utilizar una resistencia térmica. ¿Y qué vamos a encontrar? Pues la intensidad, que en nuestro caso es la transferencia o la razón de transferencia de calor. ¿Listo? ¿A qué equivale esta resistencia térmica? Entonces, la resistencia térmica, si ustedes se fijan, aquí está ya los dos términos. La transferencia, digamos, la transferencia de calor, el motor de la transferencia de calor, y esto se convierte en la resistencia térmica. ¿Cómo? Pues simplemente yo organizo esta parte, ¿no? Esto lo paso acá a dividir y simplemente me queda la resistencia térmica. Yo diría que Q es igual a la diferencia de temperatura sobre L sobre K por A. Y L sobre K por A es igual a la resistencia térmica. Entonces yo digo que la resistencia térmica es igual a L sobre K por A. Entonces yo aquí pongo la resistencia térmica. ¿Sí? Eso me permite visualizar de una manera más simplificada cuando yo tengo que hacer cálculos de diferentes capas, ¿sí? Entonces yo simplemente aplico el mismo concepto, el calor es el mismo, ¿cierto? Hemos dicho siempre que la transferencia de calor que se realiza a través de una pared de diferentes capas es la misma, ¿sí? Esto lo que hace es que varíe mi resistencia térmica con cada material. Si ustedes se fijan, la resistencia térmica pues depende de las características del material y de su forma, ¿sí? Entonces, aquí simplemente en el libro nos está explicando es esa parte, ¿no? O sea, la conducción a través de una pared, hagámoslo un poco más grande.
La conducción de calor a través de una pared tiene en cuenta su motor, que es la diferencia de temperatura, y su resistencia térmica. La resistencia térmica equivale a esto y sus unidades están dadas en grados centígrados sobre vatio. ¿Sí? Es importante. Y aquí, pues, simplemente el libro nos comenta su analogía, ¿sí? La analogía que tiene con relación a lo visto en... Esperen, borro esto un poco. Listo. ¿Sí? ¿Cómo se simboliza o cómo normalmente la simbolizamos? Pues como los problemas de resistencia eléctrica, ¿no? Ustedes cuando vean esto en transferencia de calores, pues simplemente que se está tomando esta analogía, donde aquí vemos que la intensidad, voltaje sobre la resistencia eléctrica, así se simboliza, ustedes ya lo vieron en electrotecnia, así se simboliza el flujo o la intensidad de corriente a través de una resistencia y así se simboliza a través de una resistencia térmica, simplemente es cambiar los términos. ¿Listo? Entonces, para la conducción, pues ya sabemos que la resistencia térmica de la pared va a ser en este sentido, ¿no? ¿Cómo será entonces para la convección? Entonces, el calor de convección, si ustedes se fijan, este término hace referencia a qué. Si aquí yo tengo mi pared, ¿sí? Aquí yo tengo mi temperatura 1 y aquí yo tengo mi temperatura 2. En esta pared, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la temperatura 1 y la temperatura 2. Pero si yo tengo convección, ¿qué voy a tener? Mi temperatura 2, que también es igual a la temperatura de la superficie, ¿cierto? Porque estamos hablando de esta superficie, más o teniendo en cuenta la temperatura del ambiente, ¿cierto? Entonces, eso lo expresamos aquí de esta manera. Entonces, tenemos la temperatura de la superficie menos la temperatura del ambiente sobre la resistencia térmica por convección. Entonces, si ustedes se fijan, esta será la resistencia térmica por conducción y esta es la resistencia térmica por convección. ¿Sí? Simplemente, ¿a qué es igual la resistencia térmica por convección? Será igual a 1 sobre H por A, ¿cierto? Por el área de la superficie, ¿no? Entonces, aquí tenemos la resistencia térmica de la convección. Entonces, aquí tenemos nuestra superficie, temperatura de la superficie, y esto expresa. Y yo cómo expresaría entonces, pues, temperatura de la superficie, la resistencia térmica del ambiente que está asociado a esa superficie, ¿cierto? Entre las temperaturas de la superficie y la temperatura del infinito o del ambiente con mi transferencia de calor en este sentido, y la resistencia que es igual a 1 sobre el coeficiente de convección por el área, ¿sí? Hasta ahí, digamos que lo único que hacemos es cambiar o organizar las ecuaciones, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la conducción, con la radiación? Digamos que para la radiación, nosotros lo que hacemos es encontrar un coeficiente de radiación, ¿sí? Y lo hacemos como si fuera una resistencia por convección, pero queda resistencia por radiación. Entonces, resistencia por radiación será igual a 1 sobre el coeficiente de radiación por el área de la superficie. También nos da en qué. Aquí está, en grados centígrados por vatio. ¿Y cómo encontramos ese coeficiente de radiación? Es la pregunta. Entonces, esta es la manera o esta es la forma como podemos encontrar el coeficiente de radiación, ¿no? Coeficiente de radiación va a ser nuestra ecuación de radiación, ¿sí? Acuérdense que cuando estamos calculando la radiación, ¿esto qué es? A la 4, ¿cierto? Para cuando estamos calculando nuestro coeficiente de radiación, esto es al cuadrado y se multiplica por el mismo término.
¿Sí lo ven? Sí. Entonces, digamos que a través de esta igualdad yo puedo determinar mi coeficiente de radiación teniendo ¿qué? Teniendo el calor de radiación, el área de la superficie y la diferencia de temperatura, y la equiparo ¿a qué? A mi ecuación, a mi emisividad sobre por la constante y por mis diferentes, en este caso son los motores de la temperatura, ¿cierto? De movimiento. Simplemente a través de esta igualdad yo puedo despejar cualquiera de estas variables en caso que yo no la tenga y puedo descubrir o hacer la conversión de mi coeficiente de radiación, ¿sí? Porque es posible que yo no tenga el calor, entonces a través de esta igualdad yo puedo determinar el calor, o puedo determinar la superficie, o puedo determinar, pues son las dos variables más comunes para determinar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es otra característica? Cuando estamos haciendo ejercicios y empleando la técnica de la resistencia térmica, los ejercicios a veces nos dan un factor o un coeficiente de transferencia combinado. Digamos que sería la combinación entre el factor de convección y el factor de radiación, ¿sí? Esto es lo más usual. Digamos que nos diga, utilice un factor de transferencia combinado de tanto, ¿sí? Entonces nosotros utilizamos. O es posible que nos den un factor de radiación, tengamos que hallar el factor de convección y combinarlo para resolver el ejercicio, ¿sí? Es la posibilidad que también nos puedan dar, ¿no? Entonces, básicamente, en esta etapa lo que vamos a ver es cómo hacer la analogía entre el sistema que veníamos viendo y la resistencia térmica para resolver ejercicios que tengan múltiples capas, normalmente múltiples capas. ¿Cómo puede ser? Ah, no, que yo tengo aquí, por ejemplo, ladrillo, ¿cierto? Y este ladrillo, pues, digamos que va así, este ladrillo viene hasta aquí, y entre ladrillo y ladrillo, ¿qué tengo? Pues digamos que tengo una capa de cemento, ¿cierto? Esta capa de cemento es otro material y tendrá otra resistencia. Entonces, el calor fluye a través de estos elementos y cuando yo tengo dos elementos diferentes, pues digamos que cuando yo tengo dos elementos pegados, mi calor es el mismo y cuando yo tengo dos elementos diferentes, ¿qué pasa? Por aquí va un calor y por acá va otro calor, ¿cierto? Digamos, el calor se divide, esto sería un paralelo. Y si yo tengo aquí un elemento como el que vimos al principio, que tenía aquí un aislante, y de pronto aquí tiene otra capa de otro elemento, y aquí XXX, el calor es el mismo, entonces yo tengo mis resistencias en serie, ¿cierto? Pero si yo digo, analicemos este muro donde está esta configuración, pero por este lado aquí, ¿qué tiene? De pronto cemento que une esto y vuelve y aquí vuelve y juega estas capas. Entonces, el calor que atraviesa por este lado ya no es el mismo calor que atraviesa por aquí. Estos calores ya no son iguales. ¿Por qué? Porque esta tiene, digamos que esta capa de aquí tiene otra resistencia térmica. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿listo? Aquí se puede apreciar un poco, digamos que el libro lo que nos explica en esta parte es simplemente eso, que existe en un mismo medio dos calores, ¿sí? Uno por radiación y uno por convección. En este mismo ambiente están los dos y los dos transmiten calores diferentes, ¿sí? Entonces, que el calor total pues, va a ser la suma de la convección más la radiación. Esto ya lo tenemos claro porque esto ya lo veníamos manejando, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí pues estamos repasando algunos de los conceptos que ya teníamos, pero lo nuevo es como la analogía entre uno y otro. Hasta ahí, chicos, ¿cómo van? Digamos, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. De mi parte no. Los que me escuchen, a ver aquí. Vamos a ver aquí, porque desafortunadamente este problema
Listo. Digamos que, pues... Entonces, sigamos. ¿Sí? Entonces, aquí, lo que nos está explicando, lo que nos quiere... bueno, nos quedan 10 minutos. Rápidamente, vamos a ver aquí. Aquí lo que tenemos que es... ¿Se acuerdan de las condiciones de frontera, no? Aquí pasa igual. En este lado, lo que vamos a tener es una temperatura ambiente y una temperatura de una superficie. ¿Eso qué es? Una convección, ¿no? Convección. Entonces tenemos convección aquí y aquí también tenemos convección, ¿cierto? Tenemos esta temperatura y esta temperatura, tenemos convección. Entonces lo que nos está diciendo es, oiga, pilas que aquí tiene convección en esta parte, tiene una superficie sólida y tiene convección en esta otra. Entonces, realmente, entre las dos temperaturas que están en este punto y este punto, hay una resistencia térmica por convección. Entre esta temperatura y esta temperatura hay una resistencia térmica por conducción. Y entre esta temperatura y esta temperatura hay otra resistencia de convección. Si lo vemos de ese lado, pues se nos simplifica mucho el entendimiento y la solución del problema, ¿cierto? Entonces, simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es sumar esas resistencias, ¿sí? El motor que tenemos tanto arriba como abajo, ¿cuál va a ser? La diferencia de temperatura total, ¿no? Mírenlo aquí. La diferencia de temperatura total entre este punto, entre este espacio y este espacio, ¿no? Es del ambiente. Y acá lo que hacemos es sumar las diferencias o las resistencias térmicas. ¿Sí? Ya sabemos que una resistencia térmica de conducción será 1 sobre HA más la resistencia que en este caso que será L sobre K por A más 1 sobre HA. Los H depende de qué, de cada ambiente. En este espacio yo tendré un H1 y en este espacio tendré un H2. Entonces acá será un H1 y acá será un H2. Posiblemente sean el mismo, posiblemente no. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿El área cuál va a ser? Pues el área de esta superficie, ¿no? Esta área de aquí. Porque el flujo de calor pues atraviesa de esta manera al elemento. ¿Listo? Digamos que no hay mucha... Perdónenme un segundo. No hay mucha pierde en ese aspecto. Simplemente lo que vamos a hacer es organizar los términos, pero sí nos ayuda a entender muy fácil lo que tenemos que hacer, ¿cierto? En esta parte de redes de resistencia térmica, lo que nos están explicando, básicamente, es que el calor, lo que nosotros dijimos arriba, ¿no? Que el calor es uno solo. ¿Sí ven? El calor es uno solo. Esta parte es convección, esta parte es conducción y esta parte es nuevamente convección. ¿Sí? Digamos que no nos está diciendo nada diferente, es fácil, ¿sí? Y aquí lo que tenemos que hacer, pues, es ¿qué? Hacer la sumatoria, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es la sumatoria, ¿no? Entonces, 1 sobre, ya sabemos que la resistencia térmica por convección es esto, la resistencia por conducción esto, y la resistencia por convección nuevamente esto. Entonces, aquí simplemente nos está llevando a la solución de la ecuación que vimos en la parte de arriba, ¿sí? Y acá lo que nos dice es que el Q de convección más el Q de conducción y el Q de convección. Y al final, ¿qué nos está diciendo? Que el Q total es igual a la suma de todos los Q, ¿cierto? Convección más Q de conducción
más Q de convección nuevamente, ¿sí? Entonces, al final lo que nos está tratando de decir es que la manera simplificada de hacer esa suma es que es tomar la temperatura inicial y la temperatura final y una resistencia total. La resistencia total pues va a ser la suma de las resistencias cuando está en serie, ¿no? Esto cambiará para serie y para paralelo. Entonces, la resistencia total en este elemento que están en serie, tal cual como lo veían ustedes en electrotecnia, ¿sí? Perdónenme un segundo, muchachos, que creo que se nos está cruzando con la otra clase. Regálenme un segundo. Vale. Aló. ¿Qué tal, Marlon? ¿Cómo estás? Sí, señor. Regálenme un segundo, estoy terminando con los chicos de transferencia y ya nos conectamos. ¿Listo? Ya envío por WhatsApp la conexión y nos conectamos a la clase. ¿Listo? Entonces, escriba por Zoom, sí, señor. ¿Listo? Sí, porfa. Y yo le escribo entonces a su WhatsApp para enviarles la clave y puedan entrar. ¿Listo? Bueno, hasta luego. Entonces, muchachos, digamos que esto no es complejo. Hasta aquí llegamos porque se nos acabó el tiempo. Pero échenle un ojo. Importante. Que hay, tal cual como lo vimos o como ustedes lo vieron en electrotecnia, hay una parte que es la suma por conducción, por serie, y la suma por paralelo. Entonces, hay una diferencia entre esos dos elementos. Cuando es por paralelo o cuando es por... perdón, a ver si para planos de capas múltiples. Entonces, aquí rápidamente es explicarles lo que estábamos diciendo. Aquí tenemos dos paredes, tenemos una temperatura inicial y una final, si lo queremos hacer rápida, digamos, de extremo a extremo, cuando esto está en serie. Entonces, si ven que para que esté en serie, ¿qué tiene que pasar? Que la temperatura de un punto final de un lado sea la inicial de otro, ¿sí? La temperatura de la convección va a ser el inicio de la conducción. La temperatura de conducción en esta pared va a ser el inicio de la otra en la otra pared, ¿sí? Eso es clave para que sea conducción, para que sea serie, ¿sí? Entonces, así nosotros podemos determinar cuál es la resistencia. Entonces, simplemente es la resistencia total, las temperaturas que nosotros estamos dando de extremo a extremo, lo que queremos analizar. Si bien queremos analizar solo la resistencia de conducción, podemos simplemente coger esta temperatura y sumar las dos resistencias. Y nos va a dar el flujo de calor entre estos dos elementos. Si cogemos esta y esta, pues nos dará el flujo de calor entre todo el sistema, ¿sí?